Yo pienso que él en un principio no tuvo la idea de todo lo que podía crecer ese trabajo que Dios le había encomendado. Tal vez pensó que se iba a circunscribir a un solo templo, a un solo lugar, y que ahí en Portales era el lugar en donde él debería de seguir predicando siempre. Pero surge el trabajo misionero. Empieza Dios a tocar los corazones y se levantan hombres sencillos, pero valientes para la gloria de nuestro bendito Salvador. Una ocasión escuché a un hermano profesionista, por cierto, que dijo: ya ahora se van a acabar todos los ignorantes. Ya todos los hermanos que no tengan un título no van a servir para nada. Qué equivocado está. Yo podré tener 100 títulos de universidades, pero no, si no tengo un llamado de Dios, yo soy el que no sirvo para nada. Pero el hombre sencillo, el hombre humilde, el hombre aún sin letras, que ha tenido un llamado de Dios, es un hombre poderoso en Dios para la gloria del Señor. La historia nos los muestra, nuestra historia nos los muestra. Aquel Silvano Chapina, aquellos hermanos tan hermosos que surgieron en aquella primera iglesia, que tan solo llevándose unas cuantas monedas en la bolsa y apenas una bolsita en donde llevaban una muda de ropa, se lanzaron caminando por los caminos de México para llevar el evangelio a uno, a otro y a otro lugar, para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Y llegaron así caminando hasta Acapulco y se fueron hasta Guadalajara y vinieron aquí a esta zona de Oaxaca. Bendito sea el Señor para siempre. Y aquí en los lugares en donde iban, la obra gloriosa del evangelio empezaba a crecer para la gloria de nuestro bendito Salvador. Y cuando el hermano Josué Mejía se dio cuenta que la obra estaba creciendo, otra vez de rodillas delante de Dios, tuvo que preguntarle: Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dio aquel pasaje hermosísimo de Éxodo capítulo número 18, en donde el suegro de Moisés aconseja a Moisés lo que debe de hacer. Elígete varones, y le da instrucciones de cómo. Y él lo entiende para él, para la naciente iglesia, y empieza a formar los grupos, lo que después se llamaron los consistorios, lo que hoy son los presbiterios, para la gloria de nuestro Señor. Desde muy temprano en la historia que estoy narrando, el siervo de Dios entendió el gobierno teocrático de la iglesia. Él lo entendió perfectamente y lo aplicó en ese crecimiento de la iglesia, empezando por la iglesia de Portales. Él se hizo rodear de personas santas que colaboraran directamente con él, y alabado sea Dios. Las primeras mujeres, perdón, lo iba a decir al revés, pero ya lo dije, ¿sí? Los primeros colaboradores que él tuvo fueron mujeres. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Dios bendiga a nuestras hermanas. Dios bendiga a nuestras hermanas. Que ellas también retomen estas raíces profundas y que sean verdadera bendición donde quiera que estén, para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero repito, es desde este principio entendió el gobierno teocrático, lo aplicó en la iglesia central. Y después, cuando la iglesia empezó a crecer, antes de que se formara todo lo que nosotros somos ahora, él empezó a practicar ese consejo de Jetro a Moisés en el capítulo 18 del libro del Éxodo, y empezó a formar los diferentes grupos, los presbiterios, los consistorios que se llamaron primero, para la gloria de nuestro bendito Salvador. Aclaro una cosa bien clara, por favor: no somos josuecistas. El que yo esté hablando del siervo de Dios, del hermano Josué, es para enseñar a ustedes nuestras raíces, de dónde procede nuestra doctrina. Pero no somos josuecistas, somos cristianos para la gloria del Señor. Como declaro que la doctrina no es exclusiva de la Isirmá, que la doctrina es la doctrina cristiana, que la doctrina es la doctrina de Cristo,
que la doctrina es la doctrina que se predicó por los apóstoles hace más de 2000 años, y que esa doctrina ha pasado de unos a otros a través de toda la historia del cristianismo, y que llegó a nosotros para la gloria del Señor por la revelación directa de Dios a un hombre. Bendito sea el Señor, porque Dios conoce cuáles son sus métodos y Dios sabe a quién elige. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, sí, por la vida de Josué Mejía. Gracias a Dios porque él se dejó guiar por el Señor. Y gracias a Dios porque él nos transmitió esta doctrina preciosa para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. Aleluya. El autor supremo de nuestra doctrina es Dios. Y esta doctrina está perfectamente bien fundamentada en la santa y gloriosa palabra de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Había quedado ya entonces la cristología perfectamente completa, nuestros 5 puntos de cristología. Pero evidentemente el hermano Mejía se dio cuenta que faltaban otras cosas, que necesitábamos un conocimiento mayor de la teología. Por aquella época, en la Ciudad de México, solamente había una librería evangélica, la Casa Unida de Publicaciones, que se encontraba en la calle de República de Chile. Era la única librería evangélica. Y a ella llegaban muy pocas traducciones al español. Libros evangélicos traducidos al español se podían contar con los 10 dedos de las manos. No eran más. Apenas unos cuantos libros en español que había. Había literatura en inglés, pero no en español. Hoy en la Ciudad de México hay más de 200 librerías esparcidas en todo el Distrito Federal y en el área conurbada. Por donde quiera encontramos nosotros ahora librerías evangélicas. En donde yo vivo, mi casa, que es vuestra casa, a 2 cuadras, hay una pequeña librería que se llama Palabra Viva, una librería evangélica, y por donde quiera se encuentran diferentes librerías. Ahí mismo en Portales, en donde está nuestra iglesia matriz, ahí junto hay una, enfrente hay otra y más allá hay otra. Y luego las 2 que nosotros tenemos a un lado. Ahora es muy fácil encontrar literatura. Yo creo que si en este momento alguien quisiera establecer una nueva, no es posible. Nueva doctrina nunca la va a haber. Es la doctrina vieja, antigua, de la Biblia, de la palabra del Señor. Son los caminos de la vida cristiana. Gloria sea al Señor. Las sendas antiguas para la gloria del Señor. Pero si alguien quisiera hacerlo, pues bastaría que fuera a una librería y a otra y compraría un montón así de libros. Y de este podría entresacar todas las cosas y escribir y decir, esta es la nueva doctrina. Vuelvo a decir que nueva nunca tendría de nada. Pero lo podría hacer en la época en que Dios inicia nuestra iglesia. ¿Cómo dije? En la época en que Dios inicia nuestra iglesia. No Josué Mejía, sino Dios inicia nuestra iglesia. En esa época no había literatura de dónde comprar para enterarse. Pero repito, una vez bien fijada la cristología, era necesario tener un conocimiento teológico. Y aquí sí, tengo que hacerlo porque estoy hablando verdad delante de Dios. El hermano buscó algunos libros de teología en donde fincar nuestra teología, la que nos fue enseñada a nosotros en un principio. ¿Sí? Y así encontró un libro y otro, aunque él era un ávido lector, leía con mucho interés, pero el Espíritu Santo le indicaba lo que debía de enseñar y lo que no debía de enseñar. Yo quiero decirles a ustedes que cuando nosotros cursamos el instituto,
nunca nos exigieron comprar algún libro, porque no había un libro ad hoc a nuestra doctrina. Entonces el hermano nos dictaba las clases. Nosotros teníamos que escribir lo que él nos dictaba. Es cierto, él estaba entresacando de aquí y de allá lo que el Espíritu Santo le hacía sentir que debería de decir. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria sea al Señor. En esa forma también empieza a haber una base doctrinal de teología en nuestra iglesia para la gloria de nuestro bendito Salvador. Nosotros podríamos decir que la doctrina que nosotros conocimos pues estaba muy fincada en aquel eminente teólogo apellidado Clark. Se me fue ahorita su nombre. William Newton Clark. Estaba fincada mucho en esa teología. La definición que teníamos nosotros de Dios, la definición de la Divina Trinidad, los atributos de Dios, todo eso estaba afincado de allí y de algunas otras obras que él había leído. Pero en realidad, él nunca se dejó llevar por lo que estaba escrito, sino siempre se dejó guiar por lo que el Señor indicaba a su corazón. El autor, centro y objeto de nuestra doctrina no es Josué Mejía, sino el Espíritu Santo de Dios, que ha estado con nosotros siempre. Gloria sea al Señor. Ni lo es tampoco Felipe Sánchez Muñiz, sino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno del eterno Dios. Dice en Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En 1 Timoteo 4:6 leemos: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Y en 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa, no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Como es lógico pensar, la doctrina no fue completada en un día. Dios mío, la doctrina no fue completada en un día, sino que fue todo un proceso que duró desde el derramamiento del Espíritu Santo en 1932 hasta que el hermano Josué escribe este libro de historia en 1941 y todavía se prolonga hasta el momento de su muerte en 1950. El hermano Josué Mejía se fue con el Señor el 5 de septiembre de 1950, en que fue llamado por el Señor, es decir, unos 18 años. No es la doctrina de un día, sino fue todo un proceso. Después de esto, durante el ministerio de nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, él se hizo cargo de la iglesia el 2 de diciembre de 1951 y fue nuestro director general hasta el día 1 de noviembre de 1998. El Espíritu Santo ha seguido corroborando la doctrina y ha seguido enseñando a la iglesia. Aclaro, la doctrina no ha cambiado, ni debe cambiar, sino que el Señor la ha fortalecido con mayor conocimiento, haciéndola evolucionar en nosotros sus siervos, usando a hombres doctos, como fue el hermano Felipe Sánchez Muñiz, el hermano Jacob Sánchez, el hermano Timoteo Gutiérrez, el hermano Alberto Blasco, el hermano Lorenzo Cruz y a otros a quien el Espíritu Santo les ha dado los dones de sabiduría, de ciencia y de discernimiento para la gloria del Señor. Así, la doctrina para nosotros llega mucho más enriquecida, mucho más firme. No teníamos una teología propia. El hermano Felipe Sánchez Muñiz encargó al hermano Alberto Blasco que escribiera a manera de escuela dominical una doctrina, una teología. Obviamente, cada una de las clases que se fueron publicando, el hermano Felipe las revisaba, las corregía si era necesario corregirlas, las sancionaba para que fueran publicadas. Así se va formando paso a paso la doctrina que hoy tenemos y que es la doctrina que se enseña en nuestros institutos para la honra y la gloria del Señor. ¡Aleluya! Pero dice
Tito 2:1, que ya lo he repetido varias veces. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En virtud de lo anterior, nosotros los pastores estamos obligados delante de Dios a conocer, a creer, a guardar, a perseverar y a defender esta doctrina para la gloria de nuestro bendito Salvador, lo que es la sana doctrina. Tenemos la responsabilidad de guardar este tesoro, no transigir con falsas enseñanzas y métodos modernistas. Nuestro compromiso es defenderla de fábulas, de artimañas de error, de doctrinas de demonios, nada que no esté claramente enseñado en la Santa Biblia para la gloria de nuestro Dios. En 2 de Juan, verso número 9, leo: cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17, dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor. En 1 de Timoteo 4, 15 y 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persisto en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que guardará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Hebreos capítulo 13, verso 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuidado, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. En Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como conclusión, como pastores, retomemos nuestra posición ante Dios y ante el mundo. Vivamos fiel y íntegramente la sana doctrina. No basta conocer, creer y poseer la doctrina. Necesitamos vivirla, vivir lo que predicamos y practicar lo que creemos. Este es nuestro reto. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Pero, aquí está el pero. Pero, desgraciadamente, muchos de nosotros hemos contaminado la doctrina. Quizás algunos por ignorancia, quizás otros por negligencia y posiblemente otros por seducción de Satanás. Hemos contaminado nuestra doctrina. En la doctrina de la salvación tenemos que entender perfectamente bien el dicho de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera, nos ponemos de pie y lo recitamos, todos unidos, porque de tal manera aleluya. Tomen asiento. En Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. En virtud de ello, aseveramos, predicamos,
anunciamos, conforme a la palabra del Señor, que creemos que la salvación es para todo hombre que busca al Señor. Desechamos entonces la doctrina de la predestinación en cuanto a la salvación. La salvación es para todos los hombres. Esa es nuestra predicación, esa es nuestra fe, esa es nuestra enseñanza. Pero también predicamos que la salvación es por gracia. El apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, en su capítulo número 2, los versos 8 y 9, dice, para la gloria de nuestro bendito Salvador, textos muy conocidos de todos ustedes: pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He tenido noticias de que hay por allí algunos hermanos, en especial una hermana, que está predicando que para poder ser salvo hay que vomitar los pecados. ¡Qué absurdo! ¡Qué grosería! ¡Qué cochinada! Como si nosotros tuviéramos algo que hacer. Entonces, ¿por qué la palabra dice que no es por obras? Que no es por obras. Y el hecho de provocarme un vómito ya es una obra. Entonces me voy a ir andando a la villa, me voy a raspar las rodillas, me voy a flagelar con un látigo, que sería lo mismo al fin de cuentas, para ayudar a mi salvación. Nosotros no deberemos aceptar jamás nada que no esté perfectamente claro en las Sagradas Escrituras. Tenemos una doctrina santa, pura, perfecta, para la gloria de nuestro bendito Salvador. Nada de vomitadas ni nada de tonterías, que nunca se predique eso en nuestras iglesias. Son cosas del demonio, son cosas del diablo, porque quisiéramos ayudar a Cristo en su obra gloriosa de redención. En ese caso estamos despreciando el sacrificio de Cristo. Tu sangre no sirve para nada, déjame vomitar yo para poder ser salvo. No, no, no. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar los pecados de todos los hombres, porque para eso fue derramada, para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. En la doctrina de la santificación, algunos predican por ahí que ya es obsoleta, que eso fue para la iglesia primitiva, que eso fue para el nacimiento de nuestra iglesia aquí en México, que se dice que la iglesia de Portales era una iglesia muy santa. ¡Qué bueno! Pero eso ya no es para nosotros. Que la santificación ya no se necesita. De ahí que muchas ocasiones encontremos, perdónenme las hermanas, encontremos a muchas obreras ya con el pelo muy cortado, muy enchinado o pintado. Pero no solamente las obreras, a veces hasta los pastores, para no manifestar que ya son viejos y que tienen canas, se pintan el pelo. ¡Qué absurdo! ¡Qué tontera! La santidad conviene a tu casa, porque sin santidad nadie verá al Señor. El siervo de Dios, la obrera del Señor, debe de ser una persona santa, consagrada para la gloria de nuestro bendito Salvador. Debe de ser una persona que ande siempre con toda rectitud. Bendito sea el Señor para siempre. Que se dice, pero es que la santidad es una cosa interna. Es cierto, esto es cierto. La santidad nace de dentro hacia afuera. Es un fruto. Los frutos no se le cuelgan a un árbol. Los frutos salen del árbol. Es un fruto, esto es ciertísimo. Pero también es ciertísimo que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros como siervos de Dios, como obreras del Señor, debemos de ser gente santa. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento, en nuestro trato con los demás, en nuestras relaciones humanas con la iglesia. Con todos debemos de ser una gente santa,
pero debemos de manifestar esa nuestra santidad en nuestro vestido, en nuestro comportamiento, para la gloria de nuestro bendito Salvador. En las preguntas que el día de ayer pasaban, decía una de ellas, que un predicador se para predicar con la camisa abierta, para mostrar que tiene pelos en el pecho. ¿Qué dice él? ¿Corbata? No, eso es de gente presumida. Yo no soy predicador de corbata. Yo tampoco soy predicador de corbata, pero quiero presentarme delante del Santo de los Santos, como es digno el Santo de los Santos. Gloria sea al Señor. No contaminemos nuestra doctrina, ni las mujeres ni los hombres. Guardémonos en una vida de santidad para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo número 3 y en el verso número 13, dice: gloria sea al Señor, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Y en el capítulo número 5 y verso número 23, gloria sea al Señor, dice también: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os santifique por completo. En cuanto a la doctrina de la santidad, debemos de guardar nuestra enseñanza, nuestra doctrina, enseñar a la iglesia a ser una iglesia santa. No vamos nosotros a compartir con el mundo, no vamos tampoco a transar con Satanás, y nos vamos a hacer los que no vemos y dejar que nuestra juventud, que nuestras mujeres se presenten en el santuario en una forma en que no parecen cristianas. No vamos a permitir eso. Debemos de ser celosos en el guardar la santidad, nuestra santidad y la santidad de la iglesia para la gloria del Señor Jesucristo. En la doctrina del Espíritu Santo, mucho se ha hablado sobre eso. A veces permitimos desórdenes, gritos, brincos, todas estas cosas que ciertamente los hubo en la iglesia de Portales cuando fue manifestado el Espíritu Santo. Pero cuando el siervo de Dios fue lleno del Espíritu Santo, corrigió todas estas cosas y enseñó la doctrina tal de cual debe de ser. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y dice el apóstol San Pablo, precisamente cuando habla acerca de los dones espirituales y del hablar en lenguas, hágase todo decentemente y en orden para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. Debemos de ser ordenados en cuanto al hablar en lenguas, en cuanto a los mensajes. Escuchaba ayer a un hermano que pasó también por aquí un papelito en que decía que en cierta iglesia hay mensajes de que tú no debes de hacer esto, que tú no debes de vestirte así, que... Y el hermano Alberto Blasco nos aclaraba perfectamente bien: los dones son para edificación de la iglesia. No queremos profetas de cocina. No queremos gentes que anden dando mensajes aquí y allá. Como aquella ocasión que llegó una hermana y le dijo al hermano Felipe: hermano, le tengo un mensaje de Dios. Dígame. Y ella le dijo: que usted se va a morir. Y él permaneció impávido. Y todavía le pregunta: ¿no se asusta? No, porque yo sé que me voy a morir. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo determine. Porque al fin de cuentas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de eso pasaron 20 años antes de que él se fuera con el Señor. Una profecía falsa, una profecía de cocina. Nosotros no debemos de permitir esas cosas. En cuanto a la sanidad divina, ya en una reunión precisamente de pastores, no me acuerdo si fue hace 4 años o 6, ya se me olvidó, que fue precisamente el Tlaltenco, ¿verdad, Malenita? Ahí hablamos acerca de la doctrina de la sanidad divina. Y resulta que ahora hay tantas novedades,
La gente quiere ser espectacular, diría yo, teatral. Dios no necesita de esas cosas. Que los tumbados, que se paran ahí y que el pastor dice, todos afuera, todos abajo, y que se caen. Esas son extravagancias, esas son tonterías. Nosotros no debemos permitir en nuestras iglesias que eso suceda. No, no y no, porque esa no es la sana doctrina. Que estos buscan ciertos textos para poder aplicarlos y dicen, es que aquí dice esto, aquí dice el otro, pero no aplican para nada las leyes de la hermenéutica. Nosotros debemos siempre de ver eso. Nosotros debemos de guardar la sana doctrina para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Que no seamos espectaculares, que no obremos como payasos, que no obremos como gente de teatro, que no apliquemos nuestros poderes, ¿sí? Que no caigamos nosotros en estos errores, sino que guardamos con toda pureza la sana doctrina para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y otros muchos errores que de repente se nos presentan por allí. Guardemos con todo respeto, con toda honestidad, delante de Dios, la sana doctrina. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No permitas que alguien te confunda o te engañe. Guarda la sana doctrina. ¡Aleluya! Si tienes algún problema por allí, alguna consulta que hacer, acércate al presidente del presbiterio. Dile cuáles son tus inquietudes. Razónenlo a la luz de la palabra bendita del Señor, para que todas las cosas sean hechas con decencia, con rectitud, para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. Aleluya. Quisiera yo tener tiempo para poder hablar de muchas cosas, pero el tiempo se nos ha acabado. Yo solamente quiero decirles esto. Gloria sea al Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aleluya, gloria a Cristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Que tú seas un siervo de Dios, un pastor, una obrera, una ministra, como les decimos ahora en el orden político, vamos a decirlo así. ¿Sí? Que tú seas un pastor o una obrera digno de ser hecho. Guarda la fe, guarda la doctrina. Y que esta doctrina preciosísima, que no fue enseñada por hombres, sino que fue revelada por el Espíritu Santo, la guardes. Tienes un tesoro, un glorioso tesoro que debes de guardar, un maravilloso tesoro que debes de cuidar, un tesoro precioso que tú debes de vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y algo que se me pasaba. Supe por ahí, hay ahora una tendencia que se llama mesianismo. Y supe por ahí que hubo un pastor que un día se puso a predicar que nosotros debemos de guardar las fiestas del Antiguo Testamento, porque son las fiestas ordenadas por Dios. Pero no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Gloria sea al Señor. No permitas que esas teorías, que esas enseñanzas penetren en tu vida, en tu corazón y hagan daño a tu iglesia. Guarda la iglesia, sostén a la iglesia, dale de comer a la iglesia, pero da de comer sana doctrina para la gloria de nuestro bendito Salvador. Pero hay una pregunta que nos causa mucho
dolor, mucha tristeza. Alguien dijo y señala por allí que determinada persona tiene prácticas contrarias a la moral cristiana y dice, esto lo digo así textualmente para que esta persona se acerque con el hermano Ono, con el hermano Pablo o con un servidor, y dice, esa persona está aquí. Entonces, por favor, hermano, con todo cariño a la persona que nos hizo ese señalamiento, que se acerque con nosotros para platicar, con el objeto de que en todo no ofendamos el nombre precioso del Señor, porque podríamos contestar de una manera sin tener todos los elementos de esta pregunta. Entonces, acérquese con el hermano Ono, con el hermano Pablo, un servidor, para que podamos tener mayor información y contestar esto adecuadamente, pero sobre todo tomar alguna medida si esto es así cierto, para que el nombre del Señor sea glorificado y el diablo no gane ventaja tampoco adentro aquí de nosotros. Nuestro hermano honorable. Gloria sea al Señor. Cuando me encomiendan un tema y lo preparo, Dios mío, de mi corazón le digo, Señor, permíteme que sea tan claro y objetivo que no haya preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son las que me dan más miedo. No tengo la habilidad mental ni manual a veces para poder contestar las cosas con la fluidez que debería de ser. Reconozco mis limitaciones y reconozco mi torpeza. Por eso es que las preguntas me dan miedo. Pero en fin, aquí tengo algunas que vamos a tratar de contestar para la gloria del Señor. Dice esta primera pregunta: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Necesita un cristiano ser liberado? Dice un coro: libre, tú me hiciste libre. Fueron rotas las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Pero la persona que me hace esta pregunta le está dando la respuesta. La obra gloriosa del Señor Jesucristo es completa y absoluta. Cuando venimos a Él cargando nuestros pecados, nuestras maldades, Él nos libertó y nos liberó para la gloria de su nombre, completa y absolutamente. Que es cierto que no somos impecables, que estamos en el mundo, que cometemos faltas, pero el apóstol Juan dice que si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, no perdemos la comunión. Si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión entre nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El cristiano que es liberado ha sido liberado para siempre, para la gloria del Señor. Hermano, en cuanto al orden cultural, solicito a usted con respeto se enfatice hoy sobre el uso de nuestros himnos del himnario de la Isirmar y no adoptar cantos populares, pues en muchas congregaciones no se usa el himnario. Bueno, esto sí es grave. Desgraciadamente hemos caído en un error muy grande de descuidar nuestro himnario y de utilizar otros himnos. Como dijo el hermano Aarón Cortés hace un momento, los himnos deben de tener un contenido doctrinal, deben de tener una enseñanza, deben de ayudarnos en el crecimiento de la fe. Desgraciadamente hay muchos cantos, que no le voy a llamar himnos, sino cantos, que de repente penetran a la iglesia que no tienen ningún contenido doctrinal. Muchos de ellos son simple repetición de un pensamiento, 1, 2, 3, 4, 10 veces, ¿no? Y luego lo volvemos otra vez a repetir. Lo único que vamos cambiando es la melodía, pero no tiene ningún contenido doctrinal. Yo sí
quiero exhortar a ustedes como pastores para que usen el himnario. Este himnario tiene himnos tan bellos, tan hermosos, tan gratos, tan confortables, tan llenos de fe, de esperanza, que nos conviene a nosotros mismos usar el himnario para la gloria del Señor. Hermano, le pido por favor nos explique sobre los libros o folletos de personas que dicen que han bajado al infierno, ay Dios mío, y después que han subido al tercer cielo, Dios de mi corazón, y explican las cosas que no están en la Biblia como nuestra revelación. No hay nada, absolutamente nada, que pueda cambiar lo que la santa palabra del Señor dice. Esta es la palabra de Dios. Nuestra fe, nuestra doctrina está fincada en la palabra de Dios. Y toda enseñanza debe de estar fincada en la palabra de Dios. Si alguien dice tener otra revelación, o alguien nos mostrara otro libro que no fuera la Biblia, no podemos aceptarlo de ninguna manera. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra única fuente de fe para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En eso sí os exhorto que seamos bien celosos, bien celosos. No permitamos nosotros ningún otro tipo de revelaciones, ni ningún otro tipo de supercherías, porque no es otra cosa más que eso, supercherías. No permitamos eso. La Biblia es la santa y gloriosa palabra de Dios, y toda nuestra doctrina, nuestra fe, nuestros mensajes que recibimos, etcétera, deben estar ceñidos a la enseñanza gloriosa de la santa y bendita palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Oración. Esta es una petición de una oración, después vamos a orar por eso. Hermano, en la revista Fe y Crecimiento nos habla de medicina natural. Esto afecta en alguna manera a la doctrina de la sanidad divina. La doctrina de la sanidad divina establece que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente sanador. Gloria sea al Señor. Aleluya. Reconocemos que Dios en su infinita provisión, en su infinita misericordia, ha dado a la ciencia médica para auxilio de aquellos que no creen. Desgraciadamente muchos de nosotros los cristianos que estamos siempre metidos con el médico y estamos despreciando esa bondad infinita que Dios nos ha manifestado en el derramamiento glorioso de la sangre preciosa de Cristo para nuestra sanidad. Nosotros deberíamos ser gentes que confíen en todo para la gloria del Señor. Les daba yo a ustedes el día de ayer un saludo de mi suegro, un hombre de 94 años que predica el Evangelio. Este hombre, desde que se convirtió hasta hoy, no ha tomado una sola aspirina. Ni una aspirina ha tomado. ¿Sí? Y el Señor lo sostiene, lo guarda. Yo creo que esa es la fe. Que si en la revista Fe y Crecimiento nos menciona la medicina natural, pues que vayan a la medicina natural los incrédulos, los que no tienen esta fe. Pero creo que nosotros como pastores debemos de guardar nuestra fe con toda entereza. Cristo es mi sanador. Hermano, mencionó usted los puntos doctrinales 5 que el Espíritu Santo dio al hermano Josué Mejía. Ahora tenemos 8. ¿Por qué? Bueno, miren, hermanos, yo mencioné los 5 puntos de cristología, lo dije así, ¿verdad? ¿Sí? Cristo es el sanador, Cristo es el bautizador, Cristo es el salvador, Cristo es el santificador. Son los 5 puntos de doctrina en cuanto a cristología. Los otros puntos de doctrina, el primero de ellos nos habla de Dios. Creemos que Dios es un ser personal, ¿sí? Es un punto de doctrina. Creemos que la Biblia es la palabra del Señor. Creemos en la inmortalidad del creyente, porque así está expresado, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos en la inmortalidad del creyente. Los puntos de doctrina no han variado. Lo único que yo mencioné fue la cristología, que poco a poco se fueron armando. Esto es cierto para la gloria de nuestro bendito Salvador, pero es lo que enseña la bendita palabra del Señor. Hermano, habló de la santidad. Es correcto que las hermanas usen cadenas, esclavas, anillos y otras cosas
con el pretexto de que no es malo. Bueno, que no es malo podemos decir de todo. Para el hombre no espiritual no es malo nada. ¿Sí? Para el hombre no espiritual no es malo nada. Antes de convertirme al Evangelio, y puesto que mi padre fue masón, yo pretendía ser masón. Y en mis locuras juveniles compré muchos símbolos de masonería. Y un día me presenté en el templo, ya convertido obviamente, con un escudito de masón aquí. Y cuando el hermano me lo vio, me dijo: ¿y esto qué significa? Y ya le iba yo a dar una cátedra de lo que significa, ¿no? Según los masones, esto significa esto, aquello. Y me dijo: ¿esto qué significa? Y cuando iba yo a empezarle a dar la cátedra, me dijo: quítate eso, tú ahora eres cristiano. Quítate eso, tú ahora eres cristiana. Ni cadenitas, ni aretitos, ni cosas semejantes. Tú eres cristiana. Debo buscar la promesa del Espíritu Santo. Perdón, esto empieza acá. Y de la promesa del Padre, según Joel 2:28, fue dada aproximadamente hace 2600 años. El cumplimiento de esta promesa fue en Pentecostés, según Hechos 2:4. Pregunto, ¿debo buscar la promesa o el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, si me apunta citas, pues yo le diré también una cita, ¿verdad? Y le voy a leer lo que dice Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria sea al Señor. De esto entiendo que la promesa del Espíritu Santo es para todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, hasta que el Señor venga por su iglesia. Es bueno orar para que el Señor bendiga al doctor que va a operar o a intervenir. ¿Es correcto? Bueno, desde luego en la misericordia eterna de Dios, nosotros podemos clamar a la misericordia eterna de Dios. Yo no debo aconsejar que nadie se opere, pero si alguna persona se opera y me pide que oremos por el médico, pues vamos a orar por el médico. Yo no estoy incurriendo en ninguna falta en orar por el médico, ¿verdad? Dios, ten misericordia de esta persona que no tiene fe en ti. No tiene fe en ti, es un incrédulo en relación con la sanidad divina. Ten misericordia. Se tiene que operar, se va a operar. Bueno, pues bendice las manos de la persona que lo va a operar. En eso no hay ninguna cosa en la que yo esté cometiendo ninguna falta. En el templo en donde el Señor Jesús me permite servirle, he pedido a los niños que por lo menos en la predicación se abstengan de entrar y salir, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Aquí estamos los pastores, cualquier rango que tengamos, seamos respetuosos al Espíritu Santo. Ándenle, qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Sí, la persona dice a los niños, por lo menos les exijo que mientras está la predicación no salgan y entren. Y yo creo que esta persona debe haber visto por ahí que algunos hermanos mientras estaba la exposición de la palabra estaban entrando, saliendo. Qué bueno, reciban este coscorrón, recíbanlo con gozo. Es muy de mala educación y de muy poco cristianismo que cuando se está predicando la palabra o cuando una persona está hablando, nos estemos platicando unos con otros o nos estemos saliendo y entrando. Somos personas mayores. A veces a los niños los retenemos, pero el niño me dice: hermano, es que ya me anda. Y lo tenemos que dejar salir. Pero nosotros somos personas mayores que podemos contenernos, que podemos aguantarnos. No hay pretexto para estar entrando y saliendo nosotros como pastores en el momento en que está la predicación. No debe de ser, definitivamente no debe de ser. Hermano Honorato, por favor explique que si es igual el arrebatamiento y la segunda venida, que algunos dicen que es lo mismo. Tengo entendido que
El primero es el arrebatamiento y después de la tribulación será la segunda venida del Señor Jesús aquí en la tierra. Este es un tema muy precioso y muy largo. Lo que sí quiero decirle, hermana o hermano que hace esta pregunta, que en la doctrina gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo hay dos aspectos. Un aspecto es cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y este ya no tarda, ya no tarda. Debemos de estar preparados para irnos con el Señor. Es un hermoso aspecto, ¿sí? Mientras tanto, por causa del arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación se desatará en la tierra. Nosotros, empero, estaremos con el Señor en las nubes, gozando de la presencia de nuestro bendito Salvador. Ahí se efectuarán las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. La entrega de los galardones, cosas preciosas que son bendiciones única y exclusivamente para la iglesia. Y después de eso vendrá la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la revelación a la tierra. Gloria sea al Señor. Son los dos aspectos. Pero también dice aquí, por favor explique un poco más sobre el diezmo, ya que dicen que el hermano Josué Mejía lo prohibió. Me acuerdo que una ocasión el hermano Alberto Blasco, al contestar una pregunta, decía: dicen que dije, y luego eso sucede, ¿verdad? Dicen que dije. El hermano Josué Mejía nunca prohibió el diezmo. En la revelación, acuérdense ustedes que les platiqué que él venía de una iglesia presbiteriana, es decir, de una iglesia acostumbrada y obligada a diezmar. Pero en la revelación que él tuvo, llevó a la iglesia más allá del diezmo, a la ofrenda del corazón, a lo propuesto en el corazón, a lo que el Señor debe de hacernos sentir a nosotros, más allá del diezmo. Nuestra ofrenda no debe de ser el diezmo, debe de ser más abundante, debe de ser mayor para la gloria de nuestro bendito Salvador, pero sí, por lo menos, debe de ser el 10% de lo que nosotros recibimos, ¿sí? El diezmo, pues, nunca fue prohibido por el hermano, sino que el hermano enseñó que nuestra ofrenda debe de ser más abundante para la gloria de nuestro bendito Salvador. Entonces la pregunta sería, ¿es malo el diezmo? No, de ninguna manera. ¿Es malo que alguien diezme? Tampoco, de ninguna manera. Lo pueden hacer, pero la iglesia nunca lo va a imponer como una cosa obligatoria para la iglesia. Nunca lo vamos a hacer. Ni lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer. Jamás vamos a imponer el diezmo. Pero sí en la conciencia de la iglesia debe de quedar perfectamente bien establecido que nosotros por lo menos debemos de darle el 10% de lo que recibimos al Señor. Pero nuestra ofrenda debe de ser mucho más allá de ese 10%. ¿Por qué dentro de la Isirmar hay iglesias que aplauden, tocan batería e instrumentos no permitidos y se les permite aún ministrar en la plataforma? Bueno, con el acuerdo que nosotros tenemos, este lugar ya no le llamamos plataforma, sino es el altar mayor. ¿Sí? Así debemos de denominarlo, es el altar del Señor. ¿Por qué? Porque son desobedientes y desordenados. Y porque, perdón por lo que voy a decir, los presidentes de presbiterio no han tenido el valor de meterlos en orden. Si hay acuerdos perfectamente claros de que nuestras iglesias no debemos aplaudir ni tocar batería, debemos de respetar esos acuerdos y obedecerlos. Si también hay un acuerdo que en el altar no debemos subir los instrumentos para ello, debemos de respetarlo. Eso es una cuestión de conciencia de ustedes, de los pastores. Pero desde luego debe de ser un problema que el presbiterio lo debe de resolver con el favor de Dios, pero debe de obrar con energía. Y nosotros debemos de entender que todas las cosas que se hagan es para el buen orden, para la buena marcha de nuestra costumbre cultural, para la gloria de nuestro bendito Salvador. ¿Qué pasó con el terreno llamado el Monte de los Olivos? Dios, mi corazón, pues esto se lo dejo aquí al hermano para ver si él lo puede contestar. Yo no lo puedo contestar, no sé.
Tocante a la alabanza se dice seguir cantando y promoviendo los nuevos cantos de otros movimientos. Bueno, yo digo que no. No debemos de ser copiones. En la iglesia tenemos un himnario precioso, pero en la iglesia también tenemos muchos buenos músicos y compositores. Gloria al Señor. Vamos a promover los himnos que son inspirados por el Espíritu Santo del Señor en nuestros hermanos en la fe. Nuestro hermano David González tiene un repertorio, no sé, más de 100 himnos que el Señor le ha dado, ¿verdad? ¿No serán 100? Bueno, gloria sea al Señor, ¿verdad? Vamos a promover nuestra música, nuestros himnos, lo que el Señor nos ha dado, porque esa cosa de producir himnos, pues es algo del Espíritu de Dios que no podemos nosotros limitar, pero no vamos a andar cogiendo de aquí, de allá, nada más porque tiene bonita música, porque es pegajoso, sino vamos a buscar aquello que tenga un verdadero contenido doctrinal para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aceptar todos los ¿qué? A ver, hermano Pablito, por favor. No entiendo qué cosa debemos de... Dice, debemos aceptar todos los cultos o cassettes más bien importados, o nos damos a apegar a nuestros principios tocantes de alabanza. Debemos aceptar todos los cassettes importados o nos debemos apegar a nuestros principios tocantes de alabanza. Bueno, ya lo dije al hablar de los himnos, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Hermano, pienso que es vital importancia que así como nuestro hermano Josué Mejía oró para recibir la doctrina y estudió con el mismo objetivo, también nosotros sigamos también esta revelación de manera que venga a cada uno la confirmación de la doctrina y prediquemos con toda seguridad. Aquí sí, este hermanito ya se me salió del huacal. Querido hermano que hace esta pregunta, yo tengo la absoluta seguridad y la fe que lo que Dios reveló al hermano Josué Mejía es cierto y que eso debo de predicarlo y lo confirmo con la Biblia. Yo no necesito para mí otra vez otra revelación. Eso me podría llevar a una jactancia. ¿Sí? Me podría llevar a una jactancia. A mí también el Señor me está revelando las cosas. No. No, por favor. Seamos sencillos, humildes, sujetos. Si el Señor ya nos dio una revelación y esa revelación está perfectamente fincada en la Biblia, gloria sea al Señor. No tengo por qué andar buscando otra revelación y pedirle al Señor, Señor, revélame si es cierto la sanidad divina. Mira, Señor, quiero que a mí me muestres que es cierto la sanidad divina. Si la doctrina de la sanidad divina está implícita en la Biblia, lo único que tengo que hacer es escudriñar la Biblia y leerla. Y no necesito otra revelación, la revelación ya fue dada. No caigamos en ese tipo de errores para que no nos envanezcamos y nos hagamos y pensemos que somos la gran virtud de Dios. ¿Tenemos algún respaldo en la Biblia para decir que los niños son bautizados con el Espíritu Santo? Bueno, desde luego que no. En la Biblia se nos habla de personas adultas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Pero Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiere. Cuando trabajé con los niños, ustedes saben que trabajé más de 25 años con niños, yo siempre les pedí a los hermanos y a los instructores que no oraran para que el niño recibiera el Espíritu Santo, porque el niño no comprende lo que recibe, no lo entiende, no lo asimila. Pero si en la voluntad de Dios está concederle a un niño el bautismo con el Espíritu Santo, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, pero no nos dejemos engañar.
Me recuerdo que en alguna ocasión me dijeron que una niñita había recibido el Espíritu Santo. Visitaba